Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Giria Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien. En esta ocasión no sé de qué diablos voy a hablar, no tengo nada preparado y tampoco tengo muchas ganas de hablar ni se me ocurren muchos temas interesantes, así que ya veremos cómo puedo improvisar y qué temas puedo tratar y bueno, y espero que esto salga bien. Esto es un salto al vacío. Bueno, venga, vamos a empezar con esto. El Ministerio de Cultura, que no sé por qué existe, pero bueno, tenemos un Ministerio de Cultura, ha concedido por primera vez este año, 2013, el Premio Nacional de Tauromaquia. Un premio con una dotación de 30.000 euros que vas a pagar tú, que eres un pringao y estás pagando estas cosas. Y la gente protesta, bueno, cierta opinión publicada. Protesta porque premiar la tauromaquia, ese asesinato de toros, es algo malo, ¿no? Es algo que entienden como malo. Y protestan con el argumento no solo ya de que no les gusta la tauromaquia, sino con el argumento de que el premio, dotado con 30.000 euros, supone 10.000 euros más que el Premio Nacional de Literatura, que está dotado con 20.000 euros. Hay otros premios, como otros premios nacionales que concede el Ministerio de Cultura, como el de Bellas Artes, el de Teatro, el de Música, que están dotados con 30.000 euros, y Tauromaquia, por lo tanto, pues iguala los premios de mayor montante. La de literatura sigue siendo de 20.000. Y la gente protesta. ¿Cómo es posible que se premie con 30.000 euros a la tauromaquia y con 20.000 solamente a la literatura, ¿no? En esta protesta está inserto de algún modo la idea de que la literatura es más importante que la tauromaquia. Y yo me pregunto, ¿quién dice eso? ¿Por qué la literatura es más importante que la tauromaquia? ¿Por qué la literatura es cultura y la tauromaquia no? Podemos debatir si la tauromaquia es un deporte, pero a su vez, si la tauromaquia es un deporte, podemos debatir si el deporte es cultura. A mí que me definan lo que es la cultura. O sea, no estoy bastante hasta los huevos de escuchar a la gente hablar de cultura y de ver en el periódico secciones de cultura donde hablan de cine, donde hablan de literatura, y esas cosas son cultura. Estoy bastante harto de esos políticos que son bastante nazis, que hablan de la cultura de su terruño, ¿no? Como si un prado, como si un campo con una liebre y dos árboles fuera cultura, ¿no? Como una tierra puede tener cultura. Sé que utilizan la palabra cultura como metáfora de lengua. Al fin y al cabo, los nacionalistas étnicos, son nacionalistas lingüísticos, creen que una comunidad de hablantes de cierta lengua, pues forman una comunidad que debe tener ciertos derechos políticos. Claro, el problema de este planteamiento es que los que hablamos varios idiomas, pues, ¿a qué comunidad política vamos a pertenecer, no? Y el problema es que definir a las personas y encuadrarlas políticamente, políticamente, en función del idioma que utilice, trae más problemas que soluciones y crea problemas donde antes no los había. Es muy curioso cómo la gente critica la diglosia que hay, por ejemplo, en Galicia, que ya cada vez hay menos, pero yo reconozco que todavía hay bastante de eso. La diglosia en Galicia significa que el idioma gallego tiene una consideración socialmente baja y el idioma castellano tiene una consideración socialmente alta. Y la gente se quiere ascender socialmente, pues debe utilizar el castellano en detrimento del gallego. Es una situación que responde a percepciones de la gente, es una situación que responde también a una serie de medidas políticas que se tomaron en su momento. Y es curiosísimo cómo los nacionalistas lingüísticos lo que quieren es revertir esta situación, no para alcanzar un estado de bilingüismo entre los dos idiomas, sino para que se produzca una diglosia contraria. Es decir, eso que tantas veces critican y se ríen, ¿no?, de quienes no somos de su cuerda, cuando comparamos, pues, por ejemplo,
lo que ocurría con el idioma en las escuelas en los años 40 y 50, no más allá de los 50, porque ya el gallego se recuperó bastante a partir de que ya los libros fueran baratos de producir, que también habría que hablar del tema. Lo que decimos es, queréis hacer con el castellano lo que las autoridades franquistas hacían con el gallego. Es decir, sois franquistas, entre comillas, en este sentido. Y ellos se defienden diciendo que no, que pretenden un bilingüismo armónico y zarandajas varias que no se cree nadie realmente, ¿no? Es muy curioso todo este tema de la cultura. Contra estos fantasmas de la cultura, lo único que nos queda a la gente decente es la ley. La ley y una constitución. Una constitución que diga que sobre un territorio, pues, impera una ley, y hay un gobierno, hay unas instituciones, y esta ley llega a todas las esquinas, a todos los rincones del país. Y que políticamente los ciudadanos son, pues, ciudadanos que forman parte de la nación que de forma soberana se expresa a través de instituciones y es dueña de sus propios destinos. Claro, la alternativa a esto es coger y en lugar de decir que hay un pacto entre los ciudadanos para juntos formar una comunidad política, pues que haya alguien que desde fuera señale quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Hay muchos problemas en cuanto a la gente que está dentro de esas comunidades políticas o nacionalidades históricas que no cree que el terruño o el azar deba ser la base política de la construcción de un país. Esto lo resolvieron de forma muy curiosa en Bosnia y Herzegovina. Lo resolvieron es muy gracioso el tema. Bueno, es terrible el tema, pero es gracioso. Lo resolvieron en una base aérea de las fuerzas aéreas americanas, pues los dirigentes de los bosnios, de los serbobosnios, de los croatas, y etcétera, ¿no? Y al final el mapa de Bosnia y Herzegovina, hoy lo ves, y es un mapa que no responde a ningún criterio histórico, vamos, pero es que ni de lejos. Hay como agujeritos por el mapa, pasillos, y claro, tuvieron que hacer las fronteras del nuevo país en función de qué gente hablaba un idioma y qué gente hablaba otro idioma, y qué gente, pues, era de una religión y qué gente era de otra religión. No olvidemos tampoco el factor religioso en los Balcanes. Bosnia-Herzegovina probablemente se convierta en la próxima década, o dentro de 15 años, en el primer país de mayoría musulmana. Si antes no se convierte en el primer país de mayoría musulmana en la Unión Europea, Holanda, que también puede ser, o Francia, que ojo con eso. Y nada, en eso estamos. Seguimos con Fichte, con Herder, los discursos a la nación alemana de Fichte, que hizo este nacionalista alemán, pues para levantar a los alemanes en contra de la invasión de los ejércitos de Napoleón. Y hoy en día, en el 2013, 200 años después, pues tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros parlamentos, a gente que sigue con el etnicismo y con fantasmas míticos y ante esto pues tampoco hay una respuesta muy rotunda por parte del liberalismo, que es el único que se opone frontalmente a este tipo de cosas. Hay que recordar que el nacionalismo es una idea, o son un conjunto de ideas, el nacionalismo étnico, un conjunto de ideas que responden pues a una tradición absolutista, una tradición pues tradicionalista, los fueros, etcétera, y que por su parte los socialistas reconocen un derecho a autodeterminación, que efectivamente en el derecho internacional se reconoce este derecho a autodeterminación para colonias, para potencias en proceso de descolonización, etcétera. Y solamente los liberales somos de alguna forma los que defendemos pues el Estado-Nación con una Constitución y Estados-Nación donde todos los ciudadanos seamos iguales independientemente de tu color favorito, de a qué partido de fútbol, a qué equipo de fútbol sigues, independientemente de las lenguas que utilices y de dónde hayas nacido y, en fin, es decir, me llama mucho la atención, ¿no? Que los liberales no se posicionen en este tema con una única voz pero bueno, esto se inserta en otro tipo de problemas que hay con los liberales en España hoy en día, ¿no? Que
hay que tocarse las narices, ¿no? Vamos a defender el Bitcoin ahora, ¿no? Esa criptomoneda, esa criptomoneda que cada vez que metes un USB que compras en la tienda de los chinos te pones a producir en tu ordenador dinero para un ruso que está a 3.000 kilómetros. Y hay que defender eso porque es una oposición al Estado y esta cosa tan lamentable, ¿no? Lo de formas para evadir impuestos, y eso es liberalismo, ¿no? Eso no es liberalismo, no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo tiene más que ver con derechos y obligaciones iguales para todos, con una comunidad de intereses políticos, una comunidad de experiencias compartidas, tiene que ver con la nación en armas, reclamando su libertad. Es decir, es que la verdad, yo a veces no sé para quién hablo, o sea, no sé a qué os estáis dedicando por ahí. Si es que es tan sencillo como hacer las cosas civilizadamente. El problema es que cuando un tío te viene y te dice que es que él tiene derecho a quedarse esa vivienda porque esa vivienda la ha construido el erario público y que por tanto es suya, dice, pero tú, ¿cuántos impuestos has pagado a lo largo de tu vida? Ninguno, macho. ¿Y qué cojones exiges? Igual sí, ¿eh? Nadie. El 80% del impuesto de la renta de las personas físicas lo paga el 19,7, el 20% de la población. Así que es que el problema del exceso de demagogia es que luego, macho, cuando bajas a la realidad te encuentras con que, hostias, todo el paralelo 40 para abajo funciona del fraude. ¿Dónde empieza el paralelo 40? Un poquito más abajo de Madrid. Todo funciona por economía paralela. Los guarros se crían al tacataca, se alimentan al tacataca, se venden al matadero al tacataca, que los sacrifica por la noche al tacataca, los jamones se venden al tacataca, y a todo esto el Ministerio de Hacienda, leches. Tú y yo, leches. Y no viven precisamente mal. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil tener un pesebre de votos de 11 millones de habitantes en Andalucía, 2 en Extremadura y 6 y pico en Castilla-La Mancha, tener 20 millones de tíos que votan de acuerdo con la expectativa de aumento o disminución de su subsidio, es súper tentador. No sé si será muy popular lo que dices, pero te agradezco la sinceridad. Bueno, no, popular es cero, claro. Esto cuando trabajas en multinacionales te dicen, oye, si alguna vez hablas con un periodista, solamente me envíe un mensaje positivo. Solamente. O sea que, y entonces pues eso, te conviertes en un autómata que recibe un argumentario por la mañana en el móvil, como pasa en los partidos políticos, y entonces cuando te arriman la alcachofa, pues empiezas, sí, todo estupendo, o sea, está todo fantástico, esto ya nos recuperamos seguro, pero es que eso, por desgracia, no le hace tampoco ningún bien a la gente, que la mantengan permanentemente engañada y, digamos, bombardeada con mensajes positivos que son más falsos que Judas. Hablando de ese agujero negro para el mundo occidental, que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, encontré una entrevista que le hacen en Periodista Digital a María de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante, que es el padre de la patria andaluza, por si no lo sabíais. Y en esta entrevista, que carece de importancia, de relevancia y de interés, pero yo os la traigo porque soy así, el periodista le pregunta a María de los Ángeles, ¿Andalucía tiene señas de identidad propias? Es decir, ya en las entrevistas ya se ve que el plantear según qué preguntas, pues ya indica algo, ¿no? Le pregunta, ¿Andalucía tiene señas de identidad propias? Y responde esta señora, que no conozco. Andalucía tiene características y señas de identidad propias. Y no lo digo yo, sino que son palabras de mi padre, porque lo dijo en su libro La verdad del complot de Tabalada y el Estado Libre de Andalucía. Andalucía no tiene que copiar nada de otro país, porque la cultura de Andalucía es única y está por encima de las demás. Tócate los cojones. Lo de tócate los cojones no lo dijo ella, lo digo yo, lo añado yo. Es una coda poética. Soy a veces así de rapsoda. Señas de identidad propia de Andalucía. Tócate los cojones. Y por encima las de otro país, ¿no? Es decir, hay señas de identidad en otros países. Claro, pienso en señas de identidad de Andalucía. El flamenco.
el flamenco. Resulta que en Tokio, pues hay mucha afición por el flamenco y hay varias academias de baile flamenco en la capital del Imperio de Japón. Y yo me pregunto si las japonesas que bailan flamenco en Tokio son andaluzas, ¿no? Están ejerciendo una seña de identidad de Andalucía, están bailando flamenco. ¿Qué pasa si en Japón en 20 años hay más bailadoras de flamenco que en la propia Andalucía? El espíritu de Andalucía pasa a estar en Japón y deja de estar en Andalucía. Es decir, es que todo esto del Kulturkampf, todas estas chorradas metafísicas que nadie sabe lo que significan, es que es preocupante. Porque todo el mundo además hace como si se enterara de qué está diciendo. Oiga, señora, usted no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Y dice, no, es que, claro que Andalucía tiene señas de identidad. Y no lo digo yo, que lo dice mi padre en algo, ¿no? En un libro que escribió. Tócate los cojones. Y hay que aguantar a esta gente constantemente. Bueno, en Andalucía lo pongo como ejemplo más gráfico, ¿no? Más para ver, para poner de relieve las contradicciones. Pero esto se escucha todos los días en Galicia, en Cataluña, en Cantabria, en todas partes, ¿no? O sea, aquí cada cual habla de su libro y de su fiesta y viva, ¿no? El folclore y todo esto. Y a partir de ahí elaboran relatos de enfrentamientos, de historias de opresión. No me seas gañán, hombre. O sea, a ver, precisamente en la historia de España, ya desde la Edad Media, pero yo me vengo más hacia nuestro tiempo, más hacia el siglo XIX, por ejemplo, siglo XX, pues precisamente el hecho de que haya un poder central era la diferencia entre la tiranía y la no tiranía en muchas zonas de la periferia, cuando la gente en la aldea vivía sojuzgada por el cacique del pueblo y llega el tipo de la capital o el funcionario de la diputación y dice, mira, pues las cosas ya no se van a seguir haciendo así porque hay una serie de leyes y si me sigues tocando los huevos te mando a la Guardia Civil. Esto supuso un cambio, igual que supuso un cambio pues, en la Edad Media, el hecho de que los vasallos, los siervos, pudieran apelar a la justicia del rey por encima de la justicia de su señor feudal. Esto supuso un cambio y un avance evidente. Y da igual, ¿no? O sea, la historia del país y la historia de las relaciones políticas, sociales del país, a nadie le importa una mierda, porque la gente se lo salta o lo interpreta como le da la real gana. Eso no me parece mal, ojo, que la gente interprete lo que le dé la real gana, igual que hago yo, ojo. Pero tener en cuenta que hay una serie de circunstancias históricas, una serie de circunstancias políticas que implican que la correlación de fuerzas en un momento dado, pues a lo mejor hace que sea más positivo para el pueblo, para la villa, para el municipio, apelar a una justicia que está a 1000 kilómetros que apelar a la justicia que está pues, en la parroquia de al lado. Y esto la gente no lo acaba de entender. La gente atribuye al vecino inmediato un poder superior que el que puede atribuir a alguien que vive a 1000 kilómetros. Ni tanto ni tan calvo. Pero bueno, con eso seguimos. Es alucinante. Y métete tú con la identidad andaluza. A ver si tienes huevos. Métete tú con la experiencia andaluza, con la identidad andaluza, con la realidad andaluza, que le dicen también. O sea, ¿qué cojones es identidad? ¿Qué cojones es experiencia? ¿Qué cojones es realidad? A mí que me lo expliquen. Una vez que me lo expliquen y nos ponemos de acuerdo en los términos del debate, en las definiciones de las palabras a emplear, podemos debatir. Antes no. Pero claro, en ese país lo de debatir es eso no, eso nunca se hizo aquí, ¿no? No se tiene que hacer un debate. Es acojonante, ¿no? Airgam Comics Superstars presenta las aventuras de los Superfantastics, con el intrépido Starsman y sus valientes amigos. Y al Doctor Diabolic y sus Superdiabolics, perversas criaturas surgidas de las profundidades de la Tierra. Yo, Doctor Diabolic, os desafío a jugar con Airgam Comics Superstars. La de tacos que he soltado antes por vuestra culpa. Estaréis orgullosos, ¿eh? Precisamente yo, que no soy el mayor opositor a la descentralización. Claro que es otra parte del debate que se nos está hurtando. Parece que hay que tomar partido por trincheras irreconciliables y quieres o la independencia de tu parroquia o quieres pues un estado totalmente centralizado.
Oiga, no, hay una escala de grises impepinable por el medio. No, pues nada. No, estas cosas, la escala de grises no da grandes titulares. Por lo tanto, pues hay que elegir. Hay que elegir, sí, hay que elegir. O blanco o negro. Es horroroso. Es horroroso lo que estáis consiguiendo con vuestra desidia. La culpa es vuestra, claro que es vuestra. Si dijerais más las cosas, si hablarais. Pero no, lo confiáis todo a alguien que está haciendo un podcast y que le quedan, por cierto, 9 minutos de podcast y a ver cómo carajo lo relleno. Ay, Dios. Un mono es un Bueno. chimpancé que básicamente está zurriéndose la sardina casi todo el tiempo. ¿Quieres un cigarro, muchacho? No, gracias, don Francisco, no fumo. Contra cualquier cosa y grita. Llámame Paco, hombre. ¿No quieres un cigarrillo? Que no se lo voy a decir a tus padres. Está bien, Paco. Quiero uno. Bueno, pues no fumo. Qué animales, qué hermosura, qué gracia. ¡Gol! Mierda de cuco, nunca suena cuando debe. Una jirafa mide 25 metros. Bueno. Solamente de... ¿Qué vais a hacer esta noche? Las jirafas son animales Pues también iremos realmente al cine estúpidos, y- herbívoros, ¿Qué? mejor muertos. Que iremos al cine. Es mejor cazarlos ¿Eh? con un rifle. ¿Que entonces al cine? Sí, pues haremos lo que todos, como tú a nuestra edad, vamos. ¿Qué has dicho? Que como tú a nuestra edad. ¿Quién te ha dicho que puedes tutearme? Tú, vamos, usted me dijo que... He dicho que me llamaras Paco, no que me dijeras de tú como si fuera uno de tus compinches asquerosos. Miren qué cuernos para atrás. Los ¿Eres de confianza? son animales Sí. que luego se torean y se Pues cuéntame paso a paso qué vas a hacer con mi miren hija. qué chimpancé. Le juro que la voy a llevar al cine y en cuanto termine la película la traigo a casa. ¿Le vas a dar un beso? No, ¿No le vas a dar un beso? ¿Es que no la quieres? claro que la quiero, le daré un beso de Macho, despedida. no se acerque nunca ¿Dónde? a un mono. En el portal. ¿Pero de qué cojones estamos hablando? ¿En la boca? ¿En la cara? ¿Dónde? En la cara. En la cara. Eres un mierda. Que le sirve para, Por favor, don Francisco, conozco a su hija desde hace un mes. para echarse tierra en el lomo. Levántate, muchacho. Las jirafas Levántate. es curioso porque las manchas de las jirafas... ¿Cómo te llamas? Carnero. Marcial. ¡Marcial! ¡Marcial! ¡No te amohines! Tú y yo lo estábamos consiguiendo juntos. ¡Gol! No distingue un depredador de un bovino. Miren cómo anda. En circo. ¿Qué es eso? La Nada. lengua de un Nada, me estás siendo sincero. ¿Qué es eso? Eso. una lengua dura, Son unas bragas, pero le juro que no son que mías. les sirve ¿Estás para- insinuando que son mías? No estoy insinuando nada, ¿vale? El ¿Y de mundo quién son? animal es un mundo No sé, lleno de de sorpresas. su mujer o de su hija. No Ese lo es el sé. problema de la gente de tu edad, que si fueran mías parecería raro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ese mono ¿Sí? podría ser- Mira, soy raro, soy raro, soy raro. ¡Gol! Y una vez Hostia. mono. Susana, he pensado que es mejor que dejemos de vernos. No piensan por qué? casi Porque es mejor como amigos o mejor y eso. ¿Sabes? Tu padre es un lunático. apenas saben caminar y fumarse la banana. Pero papá, otro que se va. Antes Sí, es un chico rarísimo, rarísimo. una jirafa tiene una lenguaza grandísima. Puede pegar 5 sellos si se lo propone. No sé si ya os había comentado esto sobre Iron Man 3. Al final de Iron Man 3, en la batalla contra el jefe final, Tony Stark llama por control remoto a un montón de armaduras para que peleen juntas. Y las armaduras son temáticas. Tenemos al Iron Man vanidoso, Iron Man filósofo, Iron Man gruñón, Iron Man cocinero. Es un crossover extraño entre Iron Man y los pitufos. Y otra cosa que también creo que no os comenté nunca es acerca de las películas de Transformers. Películas que están muy bien hechas, una factura impecable en cuanto a los efectos digitales. Y resulta que de estas 3 películas de Transformers solamente entiendo más o menos la primera. En las otras 2 películas me sucede lo mismo que me sucede cuando hay elecciones, que no distingo a los malos de los buenos, ¿no? Es decir, cuando pelean los robots juntos, pues no acabo de saber quién le está zurrando la badana a quién. Y esto sí que ha sido un paso atrás en lo que son las peleas o las batallas en el cine. Si tú ves las pelis antiguas, clásicas, de, yo qué sé, Ivanhoe o Adiós a las armas o este tipo de películas,
distingues muy bien a los malos de los buenos, porque unos van de un color y otros van de otro color. O sea, se ha perdido ese sentido de la inocencia. Yo estoy dispuesto a ceder en la ambientación histórica a cambio de que la película, como género que tiene sus reglas, gane. Es decir, hay una especie de trade-off entre hacer que cuadre históricamente una película con hacer algo que está en los términos de lo que es una película, tiene unos términos muy definidos, unas fronteras muy definidas. Y yo estoy dispuesto a sacrificar una cosa por la otra. Igual no tanto como en Gladiator, pero que en Gladiator se pasa en un huevo, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto no me parece mal. Y ahora que hablaba de Gladiator, se me acaba de ocurrir que no he comentado nada acerca de la gran proeza del programa espacial chino. Los chinos han llevado por primera vez en su historia un robotito a la superficie de la Luna, un robotito a control remoto, con una sonda y etcétera. Enhorabuena a China, a esos pequeños comunistas. Enhorabuena porque ya han alcanzado la cota de desarrollo tecnológico de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de los años 60-70, ¿no? Llevan con 50 años de retraso, pero sin duda es un gran avance. En China últimamente, desde octubre del 2013, sobre todo, pues hubo cierta escalada de tensión en la provincia de Xinjiang, que es la provincia más oriental de China, que hace frontera con Tayikistán, Uzbekistán, Chiquitistán y todos estos países que acaban en Tan. Hay cierta escalada de tensión porque, bueno, hay una minoría uigur, una minoría étnica de religión musulmana, que son turcomanos, que pues, no están muy de acuerdo con la política de apartheid que lleva a cabo el gobierno de Pekín. En China hay que recordar que para poder trabajar en las ciudades hay que tener un permiso especial y la gente que vive en el campo pues no puede ir cuando quiere, no puede desplazarse por el territorio libremente. Tiene que tener un permiso especial. La gente en el campo, a su vez, recibe muchos menos servicios que la gente de las ciudades. Y se procura, desde el gobierno, que haya una gran diferencia en estilo de vida, en poder adquisitivo, entre el campo y la ciudad. Claro, en Xinjiang, los uigures, que hasta hace nada eran la mayoría, la minoría étnica mayoritaria en esa provincia, la provincia de 20 millones de habitantes, por cierto. Hasta hace nada eran la mayoría, pero hubo mucha inmigración de la etnia Han, que es la que ahora es mayoritaria en las ciudades. Y hay pues una serie de conflictos, pues que, bueno, tampoco les dejan ir a la mezquita cuando quieren, no les dejan acceder a los mejores empleos, tienen por ley que cobrar menos que los Han. Es decir, todo eso que se criticaba de Sudáfrica en los años 80, lo hace China y a nadie le importa una mierda. Tampoco nos llegan noticias, claro. Las pocas noticias que nos llegan pues son siempre pasadas por el filtro de los servicios de información del Estado chino y siempre hablan sobre terroristas uigures que atacan a pacíficos policías. Luego por internet tampoco es que sean muy fiables estas noticias, pero sí que el Congreso Mundial Uigur, que tiene su sede en Alemania, por cierto, sí que informa de que, bueno, que estos encontronazos se deben a que la policía pues está haciendo una especie de limpieza étnica y bueno, tampoco es que sea muy fiable, es una parte interesada, pero de todas formas es evidente que cuando hay muertos sobre la mesa, pues estos muertos no se pueden ocultar. Hace nada, hace unas semanas, hubo un atentado en la plaza de Tiananmen. Un coche entró, reventó el coche y mató a no sé cuántas personas. Y se dejó hablar del tema. Y cada semana, igual que cada semana mueren docenas de mineros chinos en las minas de carbón de China, que es la principal fuente energética de ese país, por eso están construyendo docenas de centrales nucleares, pues mueren docenas de personas en Xinjiang y, bueno, tampoco se le presta mucha atención. Es la esfera de influencia china y ahí nadie se puede meter. En estas últimas semanas se ha declarado una guerra en Sudán del Sur. Tampoco es que nos preocupe mucho. Al Qaeda
controla la mitad norte de Mali, de Tombuctú al norte de la frontera con Argelia. Es una zona que está a 2 horas de avión de la península ibérica, pero tampoco nos preocupa demasiado, parece. Y Francia pues envía a su ex colonia, República Centroafricana, tropas de interposición, pues para, no sé, para estas cosas que hacen los franceses en África, que nunca se sabe muy bien lo que hacen. Y desde luego pues toda la comunidad internacional pues apoya el despliegue de tropas. La Unión Africana va a enviar tropas a su vez, carne de cañón, y en eso estamos. República Democrática del Congo sigue con un montón de guerras. En el delta del Níger, en el Golfo de Guinea, los enfrentamientos continúan sin variación desde hace 20 años. Tampoco es que le preocupe mucho a nadie. En fin, no, como decían en Hotel Ruanda, no es que sean negros, ¿no? Por eso no es que no nos preocupe porque son negros, es que son negros africanos. Es que es una putada nacer ahí, ¿verdad? Y bueno, a nadie le importa una mierda. Y así seguimos, y nuevo año, vida nueva. Y bueno, yo creo que con esto ya, con estas cosas tan bonitas, ¿verdad? Ya podemos dar por finalizado este episodio del podcast. No olvidéis dejar comentarios, suscribiros al canal de YouTube, visitar cronicasdeunmundofeliz.com, visitar la página de Facebook y bueno, mandarme vuestros comentarios, vuestras sugerencias y decidme qué os está pareciendo, qué os parecen estos podcasts. Y nada más, un saludo y bueno, encantado de haber compartido con vosotros estos 32 minutos y medio de podcast. Venga, un saludo y nos veremos. Chao.